¿Quieres conocer la historia de uno de los cambios más extremos de la tecnología? Hoy Silicon Valley se encuentra en un estado de incertidumbre absoluta ante un movimiento que está redefiniendo el escenario de la inteligencia artificial. Lo que muchos pensaron que sería una actualización es, en realidad, una reestructuración de la identidad y la estrategia comercial de Meta. Estamos siendo testigos de la transformación de Mark Zuckerberg. Esta historia cuenta que Zuckerberg ha navegado por todos los roles posibles. De ser el señalado villano de la privacidad, pasó a ser el inesperado héroe del software libre con la familia Llama, para terminar convirtiéndose hoy en un titán pragmático que ha decidido cambiar las reglas del juego para siempre. Con el nacimiento de Muse Spark, Meta ha enviado un mensaje claro al mundo: la era de la gratuidad se ha acabado. Tras años de liderar el código abierto, la compañía ha decidido cerrar su mayor innovación tras un muro de pago y exclusividad, dejando fuera de juego a la comunidad de desarrolladores. Pero, ¿es esto realmente una traición a la comunidad que los ayudó a llegar a la cima, o es el paso lógico y necesario de una empresa que ha invertido 135.000 millones en este proyecto? En este vídeo, desglosamos cómo el código abierto fue el caballo de Troya perfecto para destruir el monopolio de sus rivales, y por qué hoy Zuckerberg ha decidido que ya es lo suficientemente fuerte como para dejar de compartir y empezar a dominar. Prepárate, porque hoy analizamos por qué la historia detrás de este giro es mucho más compleja de lo que parece. Para entender por qué el giro de hoy es tan impactante, debemos retroceder a una de las estrategias más audaces del siglo XXI. Esta es la crónica de Mark Zuckerberg. Todo comenzó en febrero de 2023 con lo que muchos llamaron el gran descuido. En un inicio, Meta lanzó Llama 1 con un acceso restringido solo para investigadores. Sin embargo, la historia dio un vuelco cuando los archivos se filtraron a los pocos días. Pero en lugar de iniciar una persecución digital para borrar el rastro del modelo, Meta tomó una decisión brillante: dejar que la comunidad trabajara por ellos. Fue entonces cuando miles de programadores empezaron a mejorar el modelo de forma gratuita. El resultado fue humillante para la competencia. En solo una semana, la comunidad logró que Llama corriera en un MacBook, una hazaña que OpenAI había catalogado como imposible para modelos de esa potencia. A partir de ahí, entre 2023 y 2024, entramos en la era de la IA como arma de guerra, y Zuckerberg adoptó una filosofía que enfureció a sus rivales. Mientras gigantes como OpenAI y Google cobraban por cada palabra procesada en sus modelos, Meta regalaba el código de Llama 2 y Llama 3 al mundo entero. ¿Cuál era su lógica? Dominar el lenguaje convirtiendo su tecnología en el estándar de la industria. Fue el auténtico momento Android, convirtiéndose en la base sobre la cual se construyeron casi todas las startups de inteligencia artificial. Pero el movimiento definitivo llegaría a mediados de 2024, con la gran compra de cerebros. En una jugada que muchos calificaron de locura, Zuckerberg desembolsó miles de millones de dólares para adquirir 350.000 chips NVIDIA H100. Con esta inversión, Meta acumuló más potencia de cálculo que cualquier otra empresa o país. Gracias a esa adquisición, a principios de 2025, nació Llama 4, el primer modelo que logró superar a GPT-4 en razonamiento lógico. En ese momento, Meta alcanzó el pico máximo de su apertura tecnológica. Sin embargo, nadie imaginaba que, mientras celebraban este éxito, las semillas que vemos hoy ya estaban siendo plantadas. A continuación, explicamos esta jugada y algunos momentos tensos de traición. A finales de 2025, el idilio entre Meta y la comunidad de desarrolladores llegó a un punto crítico. Llama 4 se encontraba en la cima de su éxito, tras superar en razonamiento lógico a los modelos más avanzados de la competencia. Pero esa misma apertura se convirtió en su mayor debilidad estratégica. Mientras Zuckerberg celebraba el liderazgo tecnológico, un fenómeno preocupante comenzó a ocurrir en los mercados globales. Empresas competidoras, especialmente en regiones como China y Europa, comenzaron a aprovechar la generosidad de Meta de una manera que la compañía no había previsto totalmente. Estas organizaciones tomaban el código gratuito de Llama 4, al que Meta
había dedicado años de investigación y miles de millones en inversión, y le añadían capas mínimas de personalización. El resultado eran productos que lanzaban al mercado como propios, compitiendo directamente y quitándole cuota de mercado a la propia Meta. Dentro de las oficinas de Menlo Park, la frustración era cada vez más evidente. Meta se había convertido, en la práctica, en el departamento de investigación y desarrollo gratuito de sus principales rivales. La empresa estaba quemando miles de millones de dólares en electricidad y manteniendo a los mejores talentos del mundo, solo para que otros hicieran el negocio y monetizaran su esfuerzo, sin haber invertido un solo céntimo en la infraestructura base. Este escenario provocó un cambio radical y definitivo en la mentalidad de la directiva. Los inversores de Wall Street, que habían observado con escepticismo el gasto masivo en centros de datos y energía, finalmente alzaron la voz para presionar a Zuckerberg. El mensaje de los mercados fue cortante y directo. Mark, eres una empresa, no una ONG. Queremos beneficios exclusivos. Fue en este momento de tensión máxima, donde se decidió que la era de los regalos tecnológicos debía morir para asegurar la supervivencia de Meta como líder económico. La empresa entendió que, para proteger sus intereses, necesitaba crear un foso defensivo o moat que impidiera que la competencia siguiera construyendo imperios sobre sus cimientos. El ciclo clásico de la tecnología se estaba cumpliendo. Primero abres tu plataforma para ganar usuarios y destruir a la competencia. Y una vez que eres el líder indiscutible, cierras las puertas para empezar a cobrar. 107. A continuación te contamos cómo se gestó MuseSpark. Meta no solo ha cambiado un nombre, ha ejecutado una reestructuración profunda de su identidad para este 2026. El adiós a llama marca el inicio de la era de MuseSpark, un modelo que abandona definitivamente la publicación de sus pasos para convertirse en un lenguaje cerrado y exclusivo. Para lograr esto, Zuckerberg ha creado una división de élite, el Meta Superintelligence Labs, MSL. Con un fichaje estrella a la cabeza, Alexander Wang, fundador de Scale AI, el objetivo ya no es seguir los pasos de OpenAI, sino adelantarlos por la derecha. MuseSpark es el primer fruto de este laboratorio, y su enfoque es la superinteligencia práctica, una IA que no solo habla, sino que también hace. Aquí es donde vemos la verdadera diferencia entre un chatbot y un agente activo. Mientras que Llama 3 y 4 eran excelentes respondiendo preguntas, MuseSpark está diseñado para ejecutar acciones complejas de forma autónoma. Imagina estar en un chat de WhatsApp y pedirle a la IA que cree una web o un minijuego funcional. MuseSpark lo genera y lo despliega en segundos ante tus ojos. También puede sugerirte el regalo perfecto para un familiar, basándose exclusivamente en lo que esa persona ha publicado recientemente en Instagram, etc. Pero sostener este nivel de inteligencia requiere una infraestructura sin precedentes. Meta ha elevado su presupuesto a niveles históricos, destinando $135.000 millones solo para 2026. Esto se traduce en centros de datos masivos, bajo los nombres en clave Prometheus e Hyperion, diseñados específicamente para alimentar las capacidades de MuseSpark. Es un movimiento de todo o nada. Una apuesta arriesgada. Si MuseSpark se convierte en el asistente definitivo, Zuckerberg habrá ganado la partida. Si falla, el gasto masivo podría poner en riesgo la estabilidad financiera de toda la corporación. Por ahora, Wall Street parece estar de su lado, ya que las acciones de Meta subieron un 6% el día del anuncio. Los inversores celebran la monetización, mientras la comunidad del software libre guarda luto por el fin de una era. A continuación, os contamos el legado y el futuro de la IA según Meta y Mark Zuckerberg. Para entender por qué este giro es tan complejo, debemos ver las dos caras de la moneda. Lo que estamos viviendo a día de hoy es la maduración forzosa del mercado de la IA. MuseSpark representa un cambio radical en la estrategia de la compañía, al ser un modelo de código cerrado, alejándose de la filosofía abierta que caracterizó a la familia Llama. ¿Se considera este cambio una traición? Para los desarrolladores que pasaron noches en vela optimizando Llama, sí, se siente como una traición.
pero para el usuario común que busca, por ejemplo, que WhatsApp le organice la vida. Este giro promete herramientas mucho más potentes y seguras. El riesgo es que si los gigantes cierran sus puertas, la innovación podría ralentizarse, o quedar solo en manos de quienes tienen las carteras más llenas. Sin embargo, en este nivel de superinteligencia, el control total es ya una cuestión de seguridad y supervivencia económica. Y al final, Mark Zuckerberg ha completado su plan. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Meta hace bien en cerrar su código para ser más rentable? Déjanos tu comentario y suscríbete a Protocolo Perdido para no perderte el próximo capítulo.